Respecto a los incendios en el sur del país, el gobierno detalló que el despliegue contempla 171 brigadas, 31 helicópteros y 20 aviones a nivel nacional, a los que se suman durante esta jornada 2 tanker operativos. Tomás Cáceres. Mira, yo lo único que puedo decir es que se esperaba. Yo hago una distinción entre lo que ocurrió en el norte y lo que ha ocurrido con los incendios. ¿Por qué? Porque se sabía que iba a haber muchos incendios. ¿Y por qué se sabía? Porque habíamos tenido un invierno extremadamente seco. Y se sabía que venía, porque Meteorología lo había anunciado, altas temperaturas. Eso se sabía con mucho tiempo. A eso súmale que esto ha venido sucediendo durante todas las últimas temporadas. O sea, no hay que ser muy experto como para presumir que puede ocurrir. Y la gran crítica que se hizo al gobierno de Michelle Bachelet en 2017, de la que nosotros participamos, es que durante una semana el gobierno no se preocupó de los incendios. Michelle Bachelet en el sur, el ministro del Interior estaba de vacaciones, el subsecretario Alewi no se preocupó mayormente. Y cuando esto explotó, se rechazó incluso la ayuda extranjera. Ustedes lo recordarán. Cuando los incendios eran en el Maule. Exactamente. Y después llegaron los incendios. Bueno, y en la zona de Concepción. Sí, también. Se quemó todos los alrededores de Concepción. Bueno, resulta que finalmente llegaron los aviones, estos grandes supertanques, etcétera. Y en ese tiempo, además, los aviones que tiene CONAF estaban en el suelo con fallas mecánicas, no los habían reparado durante el año, en fin, un desastre. Yo entendí que se había aprendido la lección. No se ha aprendido la lección. A ver, los supertankers o este avión tanker llegó tardísimo, cuando ya se habían quemado miles de hectáreas. Todos sabemos, y es cuestión de leer algo de literatura al respecto, que los incendios hay que combatirlos cuando se inicia el foco, después ya es tarde. Después combatir un incendio desatado, además de que es costoso, es carísimo, resulta que hay daños que son irreparables, como los daños que se provocaron, por ejemplo, en las torres las torres en el sur del Paine, China Muerta. Recordemos lo que pasó en China Muerta, en la región de la Araucanía, no quedó prácticamente nada. Bueno, resulta que la reacción ha sido lenta. Yo creo que esto era posible de prever. Hago la distinción con respecto al norte, porque no era fácil prever que iba a caer en 2 horas la lluvia que cae en 10 años. Yo creo que no. Entonces, con respecto al sur y a los incendios, las medidas preventivas, tener los aviones, tener las brigadas, tener la coordinación, eso faltó. Y la prueba es que se están quemando miles de hectáreas. Lo que ha pasado en la región de Aysén es una catástrofe ecológica, sin aviones, sin brigadas prácticamente, muy mal. Y como vive poca gente, les da lo mismo. Resulta que con respecto a la zona norte, yo creo que la reacción ha sido lenta. O sea, la reacción para instalar un puente mecano, si los puentes mecánicos hay que instalarlos más rápido, que haya Calama. A ver, ¿cuál es la reacción que uno pide en Calama, Catherine? Bueno, que haya una eficiente distribución de agua con camiones aljibe. No la hubo. A ver, la gente no tenía agua. No la hubo. Tuvieron que cerrar centros asistenciales, etcétera, etcétera. Entonces, la reacción también fue mala. No puede ser que el superintendente de servicios sanitarios diga, ahora voy a ver si se hicieron las inversiones o no, cuando él tiene que saber si se habían hecho o no, estar al día. Tiene que estar fiscalizando permanentemente. Por eso yo creo que el presidente se equivoca al decir que estaba todo en perfectas condiciones, que habría que alabar o aplaudir la reacción. Yo creo que no. Hay algo de tacañería aquí también, en sentir, apretar la mano, porque resulta que si el asunto avanza, traemos el avión, pero traen el avión cuando ya están las hectáreas quemadas, que son irrecuperables muchas de ellas. Vayan a ver cuánta recuperación y probablemente hay desde el año 2017. Eso sale más caro también, porque lo que decías tú, controlar ese incendio, como por ejemplo lo que pasa ahí en Cochrane, con las hectáreas consumidas, no va a ser una tarea fácil, por lo tanto, más días debe operar el avión, más dotación se necesita utilizar. Diego, una cosa es la que se dice públicamente, y eso pasa en todos los gobiernos, en la política en general, y otra cosa es la evaluación interna. ¿Tú crees que hay o has percibido que hay un discurso público y un discurso más crítico a nivel privado en el gobierno? Yo creo que están tomando más tiempo para poder realizar más bien esa autocrítica con tantas emergencias todavía vigentes, como la zona sur, el tema de los incendios forestales, aún pronósticos de lluvia en el norte del país, preocupación al respecto. Yo creo que más adelante, semanas más adelante, podrían venir una suerte de autocrítica.
han repetido todas las autoridades. Cuando estuvimos en el norte, preguntamos insistentemente. Llegaron tarde, estuvo más complicado de lo que previeron esta situación, sobre todo considerando los testimonios que íbamos recogiendo en las zonas más afectadas. No lo consideraban así, defendieron una y otra vez que habían actuado con urgencia, que no se habían demorado en decretar, por ejemplo, zona de catástrofe en la provincia del Loa, en donde en San Pedro de Atacama eran muchos los daños. Más bien esa autocrítica no ha venido. ¿Por qué, por ejemplo, qué se dice a nivel de gobierno? No sé si tú lo has preguntado. ¿Por qué los aviones Hércules, los C-130 de la FACH, no les incorporan los kits para combatir los incendios como se hace en Brasil, en Estados Unidos y en numerosos países? ¿Qué diablos pasa para eso? ¿Qué es lo que ocurre? Recuerdo que esa misma inquietud, esa misma consulta se hizo con los incendios forestales del 2016. Ahí se prometieron también ejecutar este tipo de cambios que estaba a disposición, algunos incluso naves del ejército, pero finalmente hemos visto que se han tenido que arrendar algunas aeronaves extranjeras y finalmente que han tenido problemas, que se han demorado más de un día en poder operar y que finalmente se ponen a disposición durante esta jornada con los incendios en desarrollo. Al respecto no se ha abordado esto en lo específico. Recuerdo que en ese momento hubo un debate, en alusión a lo que dice Diego, un debate respecto a si era bueno, por ejemplo, tener aviones propios, qué mecanismo utilizar. Se llegaba a la conclusión de que no era bueno, por ejemplo, tener aviones propios de CONAF porque para los días que iban a ser utilizados resultaba ser más caro. Y ahí se empezaron a explorar algunas alternativas como la que tú mencionas. Bueno, y hay que arrendarlos antes, pues. A ver, si los aviones se arriendan, como nosotros tenemos estaciones encontradas respecto al hemisferio norte, las que operan en el hemisferio norte en nuestro invierno operan acá el verano y así viceversa, van de hemisferio en hemisferio. Eso ha ocurrido siempre. Pero bueno, ya Diego, esperemos a ver si hay alguna reacción mayor frente a todo lo que está ocurriendo. Estamos en contacto. De todas maneras, buenos días. Buenos días. A ver.